Me siento muy honrado que me hayáis pensado que puedo participar con los que normalmente os estarán ministrando la palabra aquí. Y bueno, no es la primera vez que sabéis que estoy aquí entre vosotros, en este púlpito. Y bueno, Marisol no ha podido acompañarnos porque estaba indispuesta, pero os he traído refuerzos por ahí a Rafael Reyes, Rafita para los veteranos y mi nieto Esdras. Vamos a abrir nuestras Biblias por Mateo en el capítulo 28 y solamente vamos a leer los 10 primeros versículos. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que voy a decir creo que va a ser común a los 4 que vamos a participar, a los 4 relatos del Evangelio, porque son muchos los que han querido y quieren desacreditar la historicidad de los Evangelios con el argumento de que las narraciones no son idénticas, que son, incluso han dicho, contradictorias. Ahora bien, ningún juez, ningún inspector de seguros, por ejemplo, se fiarían de testigos que relataran exactamente las mismas cosas, la misma versión de los hechos. Dirían: aquí hay fraude, aquí se han puesto de acuerdo, aquí hay confabulación para resaltar algo que les interesa. Y estas supuestas contradicciones, pues para nada lo son. Son el testimonio de lo que cada personaje quiere destacar, lo que cada evangelista quiere destacar, y cada personaje vivió en el momento y en el lugar preciso. Y es importante que diga esto, porque luego algún hermano va a decir: y había 2 ángeles, ¿en qué quedamos? ¿Era 1 o eran 2? 2 mujeres, ¿pero eran 2 o eran 3? Lo vamos a ver ahora dentro de un momento. Así que no hay contradicciones. Ya desde antiguo, el propio Agustín de Hipona, estamos hablando del siglo IV, V, ya incluso intentó, con todos estos testimonios, hacer una especie de cronología. Otros lo han hecho también. Y de hecho, uno de los grandes apologistas de la fe cristiana actuales, es muy mayor, yo lo conocí, vino a España hace más de 50 años, y luego hace unos años en el Ateneo de una conferencia, y es un matemático muy brillante, emérito de Oxford, John Lennox, y es un hombre que incluso debate públicamente, nada menos que con el famoso ateo Richard Dawkins ahí en Inglaterra, la televisión pública, porque tiene un prestigio tremendo. Y este hombre hace muchos años elaboró justamente un documento que era tan coherente con el tema de la resurrección, basado en los relatos, que dice que a sus propios compañeros, cuando les testificaba, decía: leedlo de la manera que tomáis cualquier texto, vosotros sois científicos, para ver que veréis justamente que esto refuerza históricamente. Bueno, esto lo he dicho para todos, así que por lo menos 1 minuto de descuento me dais, ¿no?, de los 10 que me han dado. Bueno,
La escena que hemos leído es muy sencilla, ¿no? Un terremoto, piedra removida, la intervención de un ángel, un temor enorme de los guardas que justamente se contrapone al anuncio de paz de aquellos que buscaban a Jesús. Hay pruebas basadas en la evidencia. Ved, el sepulcro está vacío y hay un encargo. Comunicad esta buena noticia. Se ponen en marcha, Jesús sale al encuentro, le adoran y Jesús ratifica el encargo que les había dado el ángel, que fueran, se lo dijeran a los discípulos. Bueno, me voy a centrar, porque es necesario destacar algo en breve tiempo, en las dos mujeres del relato. Una dice que era María Magdalena, de la que sabemos algo. Poco, Se han escrito un montón de libros y se han dicho un montón de tonterías, se han inventado muchas cosas de este personaje, del cual lo único que dice la Biblia es que Jesús sacó 7 demonios, punto. Luego ya sí, está en algún sitio, es una de las seguidoras de Jesús, está junto a la cruz, lo que queráis, pero esas cosas que se han dicho, esas estupideces, como que era una prostituta, incluso algunos al revés, que si era esposa de Jesús, y ya sabéis, no, por favor, esta mujer, María Magdalena, y luego a que llama la otra María, que posiblemente, buscando en otros evangelios, sería María, la madre de Jacobo, y no sabemos más. Fijaros en una cosa, ¿por qué sacó esto de las dos mujeres? Mateo está escribiendo para judíos, cosa que se nota en todo el Evangelio, ¿verdad? Todas las profecías, esto, demostrando y demostrando. Pero si tú fueras un judío de aquella época, te escandalizarías porque una de las evidencias que da Mateo para decir esto ha ocurrido es que está basada en el testimonio de dos mujeres. Todo eso es imposible, eso no hay ni que creérselo. Mirad unas palabras del Talmud. El testimonio de 100 mujeres no equivale al de 2 hombres. ¡Hala! Esto se decía. Sí, bueno, ahí están esas tradiciones sobre el Talmud, en la ley y tal, como los rabinos escribían, interpretaban. Pues la razón era de siempre. Se ha mantenido en el tiempo que la mujer es inestable. ¿Cómo vamos a aceptar, hombre? Hasta lo decía Verdi, Rigoletto, la donna immobile qual piuma al vento, cambia de acento e di pensiero. Es decir, la mujer es voluble como una pluma en el viento que cambia de actitudes y de pensamiento. Y eso es siglo XIX. Y no hablando de la histeria, Charcot y el propio Freud y todo esto, no. Jesús se adelantó mucho a su época y había roto abiertamente con esta visión. ¿Cómo que no pueden ser testigos las mujeres? Hablaba directamente con ellas. La extrañeza de los discípulos, está hablando con una mujer, y encima samaritana, para colmo, ¿no? Elogia a algunas mujeres, tu fe te ha salvado. Y lo más escandaloso para aquella sociedad es que tenía discípulas que le seguían y le hacían partícipes de sus bienes. Y si el relato no fuera verídico, Mateo tira piedras a su propio tejado, porque entonces ¿qué sentido tiene escribir a los judíos para dar testimonio de que 2 mujeres eran las primeras en saber que Jesús había resucitado? Es decir, se arriesgó muchísimo. Y esto lo que hace es que le da una gran validez a esta historia del relato. Es, de alguna manera, revolucionario que figure aquí. María Magdalena y la otra. A nivel de igualdad, es decir, es verdad que sabemos algo más de María Magdalena, muy poco. De la otra no tenemos datos. Lucas nos habla de una María y la madre de Jacobo y tal. Pero aquí el papel de las dos es el mismo. Fijaros que unas pinceladas solamente de María Magdalena, que a lo mejor también podríamos aplicárselas a esta otra mujer, dice que algunas mujeres acompañaban a Jesús y a los 12, y entre ellas estaba María Magdalena, y había otras.
Su amor por el Salvador hace que incluso que le siga allí hasta la tumba, a ver dónde ponen el cuerpo. Una mujer que ama al Señor. Y incluso en la escena de la cruz, primero mirando de lejos, pero luego la vemos allí cerca, junto con otras mujeres, según el testimonio de Juan. Se aproximó a la misma cruz con otras mujeres. La vemos, como he dicho, al pie del sepulcro, donde José de Arimatea había puesto el cadáver, con vistas luego al embalsamiento. Y dadas estas pinceladas, estas dos mujeres, qué pena que de la otra sabemos nada, pero qué maravilla, las han llamado, con razón, las apóstolas de los apóstoles. En el sentido etimológico, apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. Las enviadas a los enviados. Y las enviadas a dar las buenas noticias a los enviados. ¿La creerían? Pues imaginaos, los apóstoles eran judíos, estarían imbuidos de la cultura de su tiempo con respecto al testimonio de las mujeres, así que no nos extraña que luego Lucas nos va a decir que les parecía locura lo que estaban diciendo. ¿Quién va a creérselo? Están dos histéricas que vienen aquí, que se han imaginado cosas. Pedro sale como un rayo de allí. Oye, y si lo dicen las mujeres, oye, y si es verdad, pues lo mismo. Así que tenemos que las primeras personas en dar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio en definitiva, el Evangelio de la resurrección, son dos mujeres. Salen corriendo para compartir el tesoro que tenían, el mensaje de que Jesús había resucitado. Así que las primeras evangelistas, débiles en el sentido de que el testimonio de la mujer era tan débil, casi nulo, pero eran conscientes de llevar un mensaje que cambiaría la vida de los que la recibirían, como ha cambiado la nuestra. Fijaros lo que dice Pablo. Tenemos este tesoro, el tesoro del mensaje del Evangelio, el mayor tesoro que nadie puede tener, en vasos de barro. Está hablando de la debilidad. No se trata aquí de moralidad, no, se trata de debilidad humana. Y yo, con toda mi debilidad, soy como un vaso de barro y llevo un mensaje y dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo está hablando de aquella costumbre romana cuando venían de las colonias y traían riquezas y justamente las piedras preciosas, el oro, etcétera, las metían en vasos de barro para que viera la gente el contraste entre el barro y lo que había dentro. ¡Qué maravilla! Igual que hoy día, si vais a comprar una pulserita o lo que sea, el joyero, ¿qué hace? Pone una tela negra de terciopelo y encima pone la joya para que la veas bien, para que se contraste. Así que salen corriendo, era la orden del ángel, llenas, dice, de gozo y de temor. ¿Cómo se puede tener gozo y temor? Pues desde luego lo que habían vivido era para estar atemorizados. ¿Qué está pasando? ¿Esto de qué va? Pero tenían fuerza, corrían, ganas de soltar esa buena noticia, iban a tomar nuevas fuerzas, porque no era suficiente el que el ángel les encargara, se iban a encontrar con Jesús. Y esto no es algo accesorio. Se encuentran con Jesús, aquel Jesús que hacía un par de días habían visto allí morir en la cruz. Era aquel que decía Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Es decir, se estaba manifestando quién era aquel Jesús. Así que estaban adorando al eterno Hijo de Dios, aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Qué bueno, que ya hemos doblado nuestra rodilla y ya hemos confesado y confesamos que Jesucristo es el Señor. El otro día juntasteis, estábamos aquí en el culto, los que tengan interés por la evangelización, que pues está muy bien que sintamos ese gran impulso, testificar de Cristo a todo el mundo. Está muy bien que lo deseemos, está muy bien que no podamos callar. Estas mujeres corrían, pero si no te encuentras con Jesús, si no le adoras, si no tienes intimidad con Él, te vas a desinflar. No es solamente cuestión de impulso, de deseo, sino encontrarse primeramente con Jesús. Y Jesús les dice lo mismo, exactamente lo mismo que les dijo el ángel, con un pequeño matiz. Muy importante. Decid a mis hermanos. Los cobardes que le habían abandonado les llama hermanos. Los que demostraron su infidelidad a Jesús les llama hermanos. Pues son los mismos. Nos llama hermanos a pesar de. Cada cual que ponga los puntos suspensivos, que es a pesar de. Sigue escribiendo. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Que el Señor os bendiga. La resurrección según San Marcos, en el capítulo 16, 1 al 8. Vamos a leerlo. Nos dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien, hasta aquí este texto, que vemos que tiene cosas similares y otras cosas que no citan los otros evangelios, ¿no? Y algo de lo que yo saco de este texto es que es evidente que no solo María Magdalena, María la madre de Santiago, y aquí es la tercera mujer que nos cita este evangelio, Salomé, es evidente que ellas, y no solo ellas, sino todos los discípulos, estaban desolados, estaban tristes, estaban abatidos, ¿no? Estaban devastados. Esas eran las palabras que podemos escribir, ¿no?, en cuanto al suceso que pasó. Su Señor, el Señor que habían confiado, que habían seguido durante 3 años, que habían dejado a sus familias, que lo habían dejado todo, lo habían crucificado. Imaginaros este cuadro, estaban devastados. Eso era la situación de esta gente, ¿no? Y a partir de ahí podemos sacar conclusiones de lo que ellos estaban pensando de ir a hacer, ¿no? Pero nos dicen los textos que tenían mucho miedo, ¿no? Estaban escondidos porque a ellos les podía pasar algo similar, ¿no? Algo similar si se enteraban quién eran, ¿no? Está claro que para los apóstoles todo había acabado. Esto es lo tremendo, ¿no? Todo había acabado. Esa esperanza que habían puesto en ese Señor,
y de repente todo había acabado. En esa condición estaban, ¿no? Y lo bueno de este texto es de estas mujeres, cuando se acercan, lo primero que dicen, ¿quién nos va a mover la piedra, no? Sabemos que esa piedra era una piedra que pesaba mucho, ¿no? Una piedra circular, donde incluso estaba sellada, ¿no? La habían sellado, lo dicen otros textos, ¿no? Por los romanos, ¿no? Por mandato romano estaba sellado y habían puesto incluso vigilantes fuera, ¿no? Para que no hubiera opción, para que no pudieran robar el cuerpo, ¿no? Y ellas decían, ¿quién nos puede mover esta piedra, ¿no? Y hay un mensaje que les da el ángel, ¿no? Cuando lo encuentran, ¿no? Vemos que ellas se asombran, les entra miedo de ver al ángel, ¿no? O sea, no sé lo que se les podría pasar por la mente, pero iban a ver para ungir a su Señor, al cuerpo de su Señor. Se encuentran la piedra movida, se encuentran una persona dentro, un ángel, y dice el texto aquí que se espantan. Al verle se espantan, le da miedo. Yo no sé si tuviéramos nosotros esa experiencia, no nos pasaría lo mismo, ¿no? O sea, puede haber personas que, no sé, a lo mejor muy espirituales, que digan, bueno, ha visto un ángel. Aquí vemos que nos dice el texto que estas mujeres se espantan, ¿no? Yo creo que a mí me pasará lo mismo, ¿no? Si tengo esa experiencia, ¿no? Y lo que les dice el ángel es que no temáis, no os espantéis, no tengáis miedo, ¿no? Les dice, les tranquiliza, ¿no? No sé hasta qué punto eso les tranquiliza, ¿no? De ver esa persona, ese ángel que les estaba hablando. Y les dice, pero id y decid a sus discípulos, y esto es clave, lo dice en este evangelio y no lo dicen los demás, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, le está diciendo que el Señor Jesús ha resucitado. No temáis, este Jesús que venís a buscar ha resucitado. Y no sabemos cómo reaccionaron del todo, o sea, si les dio algo de alegría o simplemente lo que nos dice el texto, que se espantaron. Y el ángel, al querer tranquilizarlas, le dice que ha resucitado, ¿no? Y le dice, muy bien, pero esto no se acaba aquí. Id y decid a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, tal como él os dijo. A sus discípulos y a Pedro. Qué curioso. Es curioso que el ángel les transmitiera el mensaje que a su vez el Señor Jesús les había dado. Muy importante que les digas, ved y diles que vayan a sus discípulos y a Pedro. Qué curioso lo de Pedro, ¿no? Podemos ver en Marcos 14, 27, 31 lo que pasó, porque el Señor Jesús quería que ese ángel les transmitiera a estas mujeres, que sobre todo a Pedro también se lo dijeran puntualmente, ¿no? Y dice así el texto, pero después que haya resucitado, les estaba diciendo el Señor Jesús, porque les dice que se espantarían, que huirían de él cuando le crucificarían. Pero el Señor Jesús les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Todos sabemos lo que pasó después. Todos sabemos que no solo los discípulos se escandalizaron, se asustaron, salieron todos, digamos, huyendo por lo que les pudiera pasar a ellos, y vemos como el propio Pedro, como el Señor Jesús le dijo y sabía, le negó 3 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús quería que, sobre todo, que le quedara claro a Pedro, que le dijeran que él había resucitado por esta negación, ¿no? Por esta negación. Imaginaros cómo estarían todos, ¿no? Pero sobre todo el apóstol Pedro, ¿no? Se cumplió lo que el Señor le dijo. No fue tan valiente, no, Señor, yo si hace falta voy a morir por ti. No, le negó 3 veces. Sabemos por el texto que le costó llorar, ¿no? De amargura y de desesperación.
Y eso es así, pero no quita que el Señor Jesús lo habían crucificado y había muerto. En esa, digamos, devastación, en ese estar abatido, en ese estar sin ningún tipo de esperanza, es donde ellos estaban, ¿no? Todos, incluido Pedro, ¿no? Pero lo maravilloso, lo bonito del texto es que Jesús no les da un mensaje a través del ángel de recriminación, ¿no? Ni les achaca que no creyeran, ¿no? Cualquiera de nosotros podíamos haber pensado eso, pues ahora que se preparen, porque no les recrimina eso. Y empieza a animarlos y a confirmarlos a través del ángel. Desde ese mismo momento que el Señor resucita, le da ese mensaje al ángel y el ángel empieza a animarlos de parte del Señor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Jesús sabía que Pedro le negaría, ya se lo había dicho, y que todos los discípulos le abandonarían. Esa es la condición del hombre. Esa, hermanos, es nuestra condición. No nos creamos que nosotros somos mejores, ¿no? Este capítulo, si lo hubiéramos vivido con ellos, yo creo no, sin ninguna duda, nos había pasado lo mismo y habíamos salido corriendo. Porque es que se estaban jugando la vida, como le pasó al Señor Jesús, ¿no? Es por eso que Jesús murió y resucitó, por la condición de ellos y por nuestra condición. Fijaros qué fuerte. Es por eso, y el Señor Jesús, sabiendo que Pedro le iba a negar, que todos iban a escandalizar de él, es por eso, y entre otras muchas cosas, que Jesús murió. Tremendo, ¿no? Lo podemos ver desde fuera, desde un plano de fuera, y decir, es que no veas tú, es que le negaron, es que, mira, se escandalizaron, le dejaron solo. Sí, eso nos pasaría a nosotros también, pero que es por eso que el Señor Jesús murió. Es muy fuerte, parece contradictorio, pero no. Por eso el Señor Jesús murió por ellos. Y el Señor Jesús lo sabía muy claro, ¿no? En Romanos 4:25 nos dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso, por las negaciones de ellos, por las negaciones nuestras, por tantas y por tantas veces que dejamos de lado al Señor Jesús, como lo hicieron ellos. Por eso, por esas transgresiones, el Señor Jesús fue muerto, crucificado y Él ha resucitado. Cristo venció la muerte, porque Cristo resucitó. Podemos decir junto con Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Podemos decirlo con las palabras de Pablo, ¿no? Gracias a esa resurrección. La resurrección de Cristo confirmó la veracidad de su palabra, la veracidad de las Escrituras. Todo lo que se había escrito del Señor Jesús confirma la resurrección de Cristo. Si Cristo nos resucitó, como dice la palabra vana, es nuestra fe, ¿no? Pero lo confirmó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es lo que le pasó al Señor Jesús cuando resucitó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ese fruto eran esos discípulos, esos apóstoles que le traicionaron, que le negaron, y no solo no se lo recriminó, sino quedó satisfecho porque a eso había venido. A esos traidores, a esos pecadores que le dejaron, el Señor estaba satisfecho. Y le dijo al ángel, id y decidle a mis discípulos y a Pedro. Qué tremendo, qué bonito. La resurrección de Cristo probó que era Hijo de Dios con poder. Nos dice Romanos 1, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo dio a sus discípulos y a nosotros hoy una esperanza viva. Y no hay una noticia mejor, porque podíamos habernos quedado muertos en nuestros delitos y pecados, y los discípulos se podían haber quedado abatidos, los apóstoles abatidos, tristes, y cada uno pues a sus cosas, unos a pescar, otros a... Pero además con la condenación de haber sentido que habían traicionado a su Señor. Y sin embargo, la resurrección de Cristo nos ha traído una esperanza, y les trajo entonces una esperanza viva. Tuvieron luego, como vamos a ver en otros evangelios, esos encuentros como estuvieron estas hermanas con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les transmitió eso. Estoy aquí, he resucitado, soy vuestra esperanza, ¿no? No hay noticia mejor. Primera de Pedro 1, 3, 4 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva,
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Lo voy a volver a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Amén, Señor. Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, marchitada, que está reservada para nosotros. Así que, hermanos, demos gracias, alabemos al Señor, adoremos al Señor, porque Cristo Jesús ha resucitado. Amén. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Nosotros, Yolanda y yo y mis hijos, estuvimos en Inglaterra 5 años y en la iglesia, tal día como hoy, se solía decir: He is risen, que quiere decir Jesús ha resucitado. Y los demás decían: He is risen indeed, es decir, de verdad ha resucitado. Así que vamos a practicarlo en español, claro. Entonces, no voy a decir exactamente lo mismo, pero prácticamente sí. Yo digo: Jesús vive, y vosotros decís con victoria, con gozo: Jesús ha resucitado. Amén. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Amén. Amén. Muchas veces hablamos de que Cristo murió por nosotros, pero en Gálatas 2:20, y es cierto, por supuesto, el apóstol Pablo dice algo que es un matiz. Dice a Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vamos a leerlos todos juntos otra vez, pero no pensando en que lo dijo Pablo, sino diciéndolo yo, diciéndolo tú. Ese es el matiz, que Pablo dijo todo el rato: Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que ahora vivo yo, que Cristo me amó a mí y que Cristo se entregó a sí mismo por mí.
Así que no generalizamos, sino que decimos esto. Así que vamos adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decir esto, hermanos, es una confesión de fe. Decir que Cristo murió por los pecadores, vale, pero cuando tú confiesas que Cristo murió por mí, por ti, estás haciendo la confesión de fe. Estás reconociendo que Cristo murió por tus pecados. Estás reconociendo que Cristo te ha perdonado porque pagó tu culpa. Estás reconociendo que ahora que ha resucitado lo vivo en la fe de Cristo. Porque hemos dicho al principio que Cristo ha resucitado, lo hemos dicho juntos, ¿verdad? Se ha dicho en varias ocasiones, y particularmente nuestro querido hermano Vicente ha hecho énfasis en esto, ¿cuál fue el sentimiento de los apóstoles? ¿Decepción? ¿Desesperanza? ¿Abatimiento? ¿Miedo? ¿Temor? Todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos que Cristo ha resucitado. Pero, sin embargo, yo no sé a vosotros, pero a mí a veces me asalta todo esto un poco. Hay una canción muy bonita que es de allá por los años cerca de los 90, por ahí, 80, 90, no me sé exactamente cuándo, que la escribieron en inglés un matrimonio, ella, que se llamaba Gloria, escribía la letra, William escribía a su marido la música y se apellidaban Gaither, americanos. Y a mí me conmovió, ayer me la trajo el Señor, a mí muchas veces, igual que a ti, nos trae el Señor a través de un himno, de un corito, nos trae palabra suya. Y dice así, lo digo en español porque la podéis buscar en internet, es preciosa. Dios envió a su Hijo, bueno, en inglés la buscáis y es Because He lives, I can face tomorrow. Y dice así, Dios envió a su Hijo, amor tan grande que no puedo comprender. Jesús vivió y murió por mis pecados. La tumba está vacía, Cristo vive. Porque Él vive, puedo enfrentar el mañana. Y esos temores, esos miedos que todavía nos asaltan a lo que pueda pasarnos mañana, a la incertidumbre que nos espera, el Señor nos llama a que pongamos los ojos en Jesús, que vivamos en la fe de Cristo. Porque Él vive, puedo enfrentar el mañana. Porque Él vive, todo temor se ha ido. Porque Él vive, Él es dueño de mi futuro. Y merece la pena vivir porque Él vive. Y un día cruzaré el río, lucharé la última batalla con dolor, conoceré cómo la muerte da paso a la victoria, veré luces de gloria y conoceré que Él vive. Preciosa letra, preciosa letra. Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero esa paz que prometió Cristo a veces parece que nos falta. Pero esa paz es un fruto del Espíritu y por tanto es un don de Dios. Y quiero terminar, hermanos, haciendo una oración por todos nosotros, y yo el primero, para que el Señor, digo el primero porque soy el que a veces más me encuentro con temor, me encuentro con incertidumbres, por todos nosotros, para que el Señor nos llene con la realidad de que ha resucitado, de que vive, de que está en nosotros, de que el futuro de nuestra vida está en sus manos. Antes hemos confesado que Cristo murió por mí,
Pero ahora vamos a confesar que Cristo tiene el futuro en sus manos y que esa incertidumbre dé paso a la paz, a la confianza, a la esperanza. Amén. No hace falta que lo repitáis, oro yo en voz alta y vosotros pues podéis hacer vuestra oración o seguir la mía. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por ese infinito amor que te llevó a dar a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Amor tan grande que no podemos entender. Y gracias, Señor, porque Él ha resucitado, porque tú lo resucitaste de los muertos y está sentado a tu diestra, intercede por nosotros y ha enviado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora te pido, Señor, que sobre nosotros, Padre Celestial, sobre cada hermano, cada hermana que estamos aquí, tú, Señor, nos llenes de tu paz, esa paz que has prometido, y quites de nosotros todo miedo, todo temor, toda incertidumbre, y nos llenes de gozo, que podamos cantarte con gozo cada día de nuestra vida, porque Jesús vive. Amén. Juan capítulo 20, del 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hace muchos años estábamos Manoli y yo en nuestra iglesia, nuestra primera iglesia, la iglesia Cristo Vive. Y un hermano de Argentina que enseñaba en el seminario donde ahora está Javier enseñando, hizo una pregunta a todos los que estábamos en la escuela dominical, una escuela dominical de adultos. ¿Cuántos evangelios hay? Y rápidamente todos caímos en la trampa. 4. No, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, contado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Y como decía antes Alberto, en algunos momentos aparecen aparentes contradicciones, no contradicciones, yo el término contradicciones no lo acepto. Acepto aparentes contradicciones porque nuestra cabecita tiene muchas limitaciones y algunas cosas no las entendemos, pero algún día el Señor nos las revelará. Si hubiesen querido ponerse todos de acuerdo, habrían escrito las mismas cosas. Esa es una de las cosas que hace que yo me reafirme mi convicción de que los evangelios cuentan la verdad de lo que sucedió. El que algunos cuentan que había 2 mujeres y otro cuenta que había 3.
para mí no hay ningún problema, porque para que haya dos tiene que haber tres. Y para uno puede ser importante hablar de María y de la otra María, y el otro dice que hay tres, y las dos cosas son verdad. La pregunta, yo confieso que soy un enamorado de los 4 evangelios. Me gustan los 4, cada uno por diferentes razones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué 4 relatos de una misma cosa, de un mismo evento, de un mismo acontecimiento? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿O por qué 6? ¿Por qué no 6? 4. Pues la respuesta es sencilla, porque al Espíritu Santo de Dios le pareció que era la mejor forma de extender el mensaje de salvación por todo el mundo. Y vive Dios que lo extendió. Yo he tenido el privilegio de estudiar con una misionera neozelandesa. Ahí está mi nuera, que también estudió con ella. Teníamos una compañera de estudios de Corea del Sur, Sara Jun. Teníamos una compañera de la República Checa, de Rumanía, de un montón de países de América, de Sudamérica. He conocido a creyentes en Estados Unidos, me he congregado con creyentes en Canadá. Tengo hermanos en la fe portugueses, franceses, ingleses, alemanes, italianos, checos. Extendieron el mensaje de salvación, y de qué manera. Mirad qué cosa más curiosa cómo hace el Señor las cosas. Al primero que escogió el Espíritu Santo, Mateo, un hebreo, y le escogió para escribir el Evangelio para el pueblo hebreo. El Evangelio de Mateo es la bisagra perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tiene algunas singularidades muy concretas. De los 4 evangelios es el único que aparece la palabra iglesia. En verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Evangelio de Mateo repite machaconamente una frase que a mí me encanta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo pum, 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 pum. Y vive el Señor que se cumplió, y de qué manera. Un recaudador de impuestos, escogido por el Espíritu Santo para escribir su Evangelio para el pueblo hebreo. El Evangelio según San Marcos, escrito por otro hebreo, pero ciudadano romano. Había nacido en territorio romano y por tanto era romano de pleno derecho. Y por tanto buen conocedor del mundo romano, y escribió su Evangelio para el mundo romano. El Evangelio de la acción. Por cierto, el primero que se escribió, aunque esté colocado el segundo. El Evangelio de las reacciones personales. Se detiene mucho en esas cosas, se espantó, se maravilló, se admiró. El Evangelio de los detalles gráficos. Cuando Mateo y Lucas dicen que Jesús estaba durmiendo en aquel momento que se levantó una gran tempestad en el mar, Marcos es el único que dice que estaba durmiendo en la parte de atrás de la barca, lo cual tiene una importancia tremenda para entender la profundidad del pasaje. Cuando Mateo y Lucas dicen que Jesús se acercó a una higuera para ver si había higos y no había higos, Marcos nos dice que no había higos porque no era tiempo de higos. Algo vital para entender lo que enseña ese pasaje, que es sencillamente precioso. El Evangelio según San Lucas, un escritor gentil, un griego, escribiendo su Evangelio para el mundo griego. Un griego que además de escritor era historiador. Y el Evangelio según San Lucas está plagado de detalles históricos. Y los enemigos de nuestra fe llevan años intentando encontrar algún fallito para imputárselo a Lucas, de aquellos que él da. A día de hoy no lo han conseguido ni con el libro de los Hechos, ni con el Evangelio según San Lucas. Y también tiene algunas singularidades porque nos da detalles de un médico, porque era médico. Cuando otros evangelistas dicen que la suegra de Pedro estaba enferma, él dice, tenía una fiebre altísima, porque era el médico amado, compañero del apóstol Pablo. Y llegamos al Evangelio según San Juan, en mi modesta opinión, el más espiritual de todos, el Evangelio universal, el Evangelio de los 7 yo sois. Sencillamente es diferente a los otros en algunas cosas y en otras coincide, pero cuando Mateo, Marcos y Lucas subrayan o enfatizan la humanidad de Cristo,
El apóstol Juan desde el principio lo que está haciendo es poniendo el énfasis en la divinidad. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Evangelio de los 7 yo soy. Curiosamente, ¿cómo hace Dios las cosas? Escogió a 4 hombres de Dios para escribir esto que tenemos aquí. 2 de ellos, Mateo y Juan, estuvieron con el Señor y fueron prácticamente testigos en primera mano de lo que sucedió, mientras que Marcos y Lucas no. Marcos escribió lo que el apóstol Pedro predicaba y enseñaba. Y Lucas, después de poner en orden todas las cosas como él dice y de investigarlas y de escuchar a un montón de testigos, nos dejó quizás no, el que más detalles históricos aporta. Cuando dice que en tal sitio, en tal año gobernaba tal, pues es ciertísimo. Qué curioso, 2 fueron testigos de primera mano y los otros 2 no. Y como decía antes, creo que era Alberto, en algunas cosas coinciden y en otras no, pero son distintas formas de contar una misma verdad. 4 relatos de un mismo acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor. El Espíritu Santo inspiró a estos 4 hermanos, a estos 4 siervos, a estos 4 hombres de Dios, para dejar por escrito el mayor acontecimiento, en mi opinión, de la historia de la humanidad. La resurrección de nuestro Señor. En algunas cosas muy parecidos y en otras cosas muy diferentes. Yo no veo ninguna contradicción en ningún momento. Curiosamente, el Evangelio de Mateo tiene una genealogía y el de Lucas tiene otra. Marcos y Juan no tienen genealogías. Tiene que ver con cómo presentan cada uno de ellos al Señor Jesucristo. Mateo presenta a Cristo como el Mesías que estaba esperando Israel, el Mesías profetizado. Y Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, un título mesiánico. En ambos casos presentan genealogías para que veamos que tanto por parte de madre, Jesús tenía un padre legal oficial, José el carpintero, descendía del rey David por Salomón, hijo de David, porque el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá y descendiente del rey David. Y en el caso de la Virgen María es la misma genealogía, pero en sentido inverso. En vez de ir de Abraham hasta Jesús, va desde Jesús hasta Adán. Y es la genealogía del padre de María, porque el nombre de María no aparece, pero aparece el padre de María, que se llama Leví. En ambos casos, y tanto por parte de padre como por parte de madre, Jesús tenía pleno derecho a ocupar el trono de Israel porque era el Mesías que descendía del rey David y de la tribu de Judá. La unidad y la coherencia de estos 4 relatos a mí me pone la carne de gallina, de verdad. Es de tal calibre que la única explicación que yo le veo a esto es pues lo que creemos todos, que esto fue 4 hombres que escogió el Señor, que fueron iluminados, que fueron guiados y que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que cuentan es la verdad, simple y llanamente la verdad. La tumba está vacía. Lleva 2000 años vacía, porque no hay una tumba en este mundo capaz de contener la gloria de nuestro Señor. El Señor ha resucitado y es algo que tenemos que celebrar, y de qué manera. Amén. Os ruego que os pongáis en pie y vamos a orar. Oramos al Señor. Amado Padre, queremos darte una vez más, Señor, gracias en esta mañana por lo que hemos podido contar, leer en tu santa palabra. Que tu Hijo vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido, a salvarnos de nuestros delitos y pecados y a darnos una preciosa esperanza, la eternidad contigo, a tu lado sentados. Te damos muchas gracias por la obra de Cristo, por venir a este mundo de manera obediente, como han dicho algunos de mis hermanos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te damos las gracias por su obediencia, por su sabiduría y por su santidad. Y sobre todo, Señor, te damos las gracias en esta mañana porque Él ha resucitado. Amén.